Muy bien, y ahora estamos aquí siguiendo en el episodio número 4. Ahora vamos a ver los dones. Ya hemos visto anteriormente acerca de que podemos ser bautizados en el Espíritu Santo, solamente los creyentes que deseen empezar a vivir una nueva con Cristo, y que para ello es importante tener al Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. Ahora vamos a hablar acerca de los dones. ¿Será importante los dones? Vamos a ver una sinopsis de los tres diferentes conjuntos de los dones que te pueden ofrecer tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu. En Romanos capítulo 13, versículo 3 al 8, y en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 11, y Primera de Corintios capítulo 12, del 7 al 11, encontramos que de una u otra manera esta sinopsis de los tres diferentes conjuntos de dones nos dan a ofrecer de que son buenos para motivar oficiales y manifestaciones. Quiere decir que son motivadores oficiales y a la vez son dadas por manifestaciones. Vamos a ver entonces el Padre. Vamos a ver a Padre en Romanos capítulo 2, versículo 3 al 8. Encontramos no solamente en esta cita, en Efesios capítulo 4, versículo 7 al 11, y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11. Dones dados por el Padre. Encontramos en el verso 3 que Dios es Teos, ¿no? Y denota al Padre. Varios dones pueden funcionar por medio de ti, con alguien dominándolo en el versículo 6. El propósito es juntar todo el cuerpo, y esto lo encontramos en el versículo 5. Y en el versículo 6 encontramos los dones, que es charisma, ¿no? El vocablo técnico de dones es de gracia. La gracia nos motiva. Charisma es la capacitación inmediata del Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente, de ejercer un don para edificación de otros. Quiere decir que el Padre, tanto allí que hemos visto y hemos conocido, que Dios puede entender de una u otra manera lo que Cristo trata de darnos a nosotros. El Padre nos da, y ahora vamos a ver el Hijo. En Efesios capítulo 4, versículo 7 y el 10 al 16 encontramos que es dado por el Hijo. Versículo 11. Los dones, dogma, doma, dorea. Estos dones son preparadores, el verso 8. Dones de oficio, versículo 11. Y el propósito encontramos en el versículo 12. Para el perfeccionamiento, preparación de los santos, esto es lo que quiere decir perfeccionamiento, es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que el Espíritu, ¿no?, está tanto en el Padre como en el Hijo. El Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11 encontramos, y el versículo 28, encontramos de que es importante no ignorar. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 encontramos los dones espirituales, que significa peumática, charisma, dones pertenecientes al Espíritu, que son dados por el Espíritu, el versículo 7 y el versículo 11. Y el propósito lo vemos en el versículo 7, que es beneficio de todos. Supero, juntar, de ser beneficio, ser ventajoso, dones de manifestaciones en el versículo 7, que es para mostrar. Esto más allá nos quiere dar a entender de que hay una preparación sobrenatural. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Y la verdad clave es que el ministerio de Jesús y la iglesia primitiva estuvieron llenos de señales y maravillas desde el día de Pentecostés. Dios ha estado resultando su Espíritu Santo sobre toda carne. Esto quiere decir de que de una u otra manera Dios está presente. Y cuando Dios está presente, quiere significar, esto quiere decir que en los últimos días es la voluntad de Dios para cada creyente el recibir y experimentar el bautismo, unción y los dones del Espíritu Santo. Esta es una preparación sobrenatural, es una preparación clara que será en estos tiempos y que se dan a aquellas personas que desean buscar constantemente al Espíritu Santo. Esto nos quiere comentar de que los dones del Padre son motivadores. ¿Por qué? Porque hay 7 dones del Padre, y esto encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Profecía, dádiva, ministerio, liderazgo, enseñanza, misericordia y exhortación. Son aquellos dones que provienen del Padre, son motivadores porque diariamente motivan a que de una u otra manera puedan ser implementadas en el uso del liderazgo y en el uso de muchos ministerios. Y los dones del Espíritu son 9 dones que se dividen en 3 categorías. Encontramos, por ejemplo, en la expresión, cuando se quiere decir algo, ¿no? Son los medios que Dios utiliza para edificar, fortalecer y animar a su iglesia espiritualmente. Es por ello que entender que la expresión está notable y se siente es llamar al poder. Esto es hacer algo
y son los medios que Dios utiliza para guiar su poder sobrenatural por medio de su iglesia, para destruir las obras del diablo. ¿A qué le llamamos cuando es revelación? Nos invita a revelar algo. Son los medios que Dios usa para revelar algo sobrenaturalmente a su iglesia y a su pueblo. Ciertas cosas que no pueden saber por medios naturales, sobrenaturales, por eso es que se le llama. Y estos dones provienen del Espíritu. Es por ello identificar y saber cada uno de estos. Más allá encontramos que los dones están disponibles para todos creyentes. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11, encontramos de que cuando Pablo estaba en Corintios, él dice y deja algo en claro en la escritura: presten atención a todos los dones divinos sobrenaturales del Espíritu, son dados para todo creyente, no solo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino para todos cristianos de hoy en día. Esto es importante tener en cuenta porque la manifestación significa una demostración. Dios quiere que demostremos sus dones, su presencia en nosotros para provecho de todos. El Espíritu Santo es el dador de estos dones. Quiere decir que los dones están disponibles para los creyentes, aquellas personas que deciden comenzar con Cristo, para aquellas personas que deciden tener a Cristo y a la vez andar con el Espíritu, son dadas para esas personas que diariamente deciden conocer de Cristo. Y es por ello que están disponibles. Y ahora, hay un bosquejo interesante. Estos 9 dones van allí con un bosquejo, van allí con algo que los hace notar. Por ejemplo, la palabra de sabiduría tiene que ver en la época de Noé. Entendemos que Dios le reveló a Noé la venida del diluvio. Esto vemos en Génesis capítulo 6, del 12 al 13. Palabra de ciencia, cuando Josué recibió la palabra de ciencia de por qué la ciudad de ahí no podía ser tomada, en Josué capítulo 7, versículo del 10 al 13. Y en Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23, encontramos de que hay discernimiento de espíritus. Pedro sobrenaturalmente identificó el mal del corazón del hechicero Simón. El don de fe especial es cuando el don de fe operó cuando Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Interesante. Y más allá encontramos otros dones que pueden ser identificados. Por ejemplo, encontramos allí dones de sanidad. Jesús tocaba y curaba la lepra. Esto vemos en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Quiere decir de que los dones no acaban allí, de que los dones permanecen, y estos permanecen con una acción. Existen los dones de sanidad que las hacía Jesús, obras de milagros, la división sobrenatural del mar rojo. Esto encontramos cuando de una u otra manera lo hace Moisés, que depende las obras de milagros. Éxodo capítulo 14, versículo del 13 al 31. Y hay un don de profecía, que es otorgadamente por el Espíritu Santo. Es la definición del don de profecía. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Es una expresión sobrenatural en un lenguaje conocido, no concebida por el pensamiento o razonamiento humano, sino que declarada bajo la unción de Dios para edificar, animar, fortalecer y consolar a la iglesia. Quiere decir de que el don de la profecía también estaba manejado por el Espíritu. El don de lenguas, definición: el don de lenguas es una expresión sobrenatural dada a un cristiano lleno del Espíritu, proclamado en una reunión pública, ya sea culto de iglesia, reunión de oración. Un mensaje de Dios es un lenguaje desconocido y no entendiendo por la persona que da el mensaje, sino que siempre es usado junto con el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas lo llamamos, cuando en 1 Corintios capítulo 14 se encuentra como la definición, que es la interpretación de lenguas, un desarrollo sobrenatural dado por el Espíritu Santo a través del creyente, del significado de un mensaje en lenguas entregado en un culto para que la iglesia pueda ser animada y edificada. Esto quiere decir de que los dones del Espíritu Santo van más allá de una simple acción. Cuando entendemos corrigiendo incomprensiones sobre los dones, entendemos de que los dones del Espíritu no han cesado. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, están disponibles para nosotros hoy en día. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y el 11, encontramos de que los dones del Espíritu no son solo para algunos privilegiados en el cuerpo de Cristo, sino para todo creyente. No quiere decir que porque él tenga un cargo, no quiere decir que porque él sea o esté trabajando en la iglesia, que solamente lo tenga, no, sino que es apto para todo creyente. Ahora, en 1 Corintios
también analizamos y encontramos en el versículo 26, no saliendo del capítulo 14, que los dones no son ministeriosos ni místicos y pueden ser ejercitados por todo cristiano lleno del Espíritu. Quiere decir que los dones, de una u otra manera, nos invita a participar en Cristo cuando aprendamos a estar llenos del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, encontramos que los dones del Espíritu no son difíciles de entender, sino que la Biblia dice que debemos tener conocimientos claros de los dones. Según Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, encontramos de que los dones no deben de ser temidos. Esto a veces puede ser el mayor obstáculo para movernos en los dones. Muchas veces corregir incomprensiones, corregir aquellas definiciones, de no saber en que la Biblia encontramos la respuesta, nos ayuda a entender de que puede existir una solución a aquellos pensamientos erróneos que teníamos de conocimiento. Quiere decir de que los dones espíritus y del espíritu están presentes en el día de hoy. Ahora, hay 5 obstáculos para movernos en los dones y muchas veces hemos sido pensando, hemos ido teniendo estas ideas en la mente. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, ¿saben por qué? Por la falta de conocimiento sobre los dones. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice que es la falta de deseo, sentándonos atrás, alartagados, tibios, interesante, aletargados, tibios, ¿no? Y es interesante ver cómo que de una u otra manera hay obstáculos para que no sea posible obtener estos dones. En Romanos capítulo 12, versículo 6, encontramos que es la falta de fe. Muchas veces la duda, la incredulidad son obstáculos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 7, encontramos de que hay un espíritu de temor y especialmente temor al hombre. En Efesios capítulo 2, versículo 10, en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 5 al 7, encontramos de que hay sentimientos de indignidad, de que hay sentimientos de incredulidad, de que Dios te usará. Muchas veces estos obstáculos permanecen y estos obstáculos nos hacen dar cuenta de que no podemos tener aquellos dones que el Espíritu Santo nos puede ofrecer. Pero lamentablemente no estamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para nuestra misión, de que Dios quiere para nuestras diferencias en cuanto al compartir su palabra. Dios quiere darnos estos dones y estos dones dependen de cuántos estamos dispuestos a romper con aquellos obstáculos, de romper con aquellas cadenas, de los miedos, temores, porque en Cristo solamente vamos a encontrar ese deseo de seguir buscándolo a Él, y para ello es importante conocer al Espíritu. Ahora vamos a entrar a cuál es nuestra parte en movernos en los dones. Por ejemplo, hay parte que nosotros debemos de hacer para, de una u otra manera, no tener esto en cuenta, ¿no? 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, y 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice lo siguiente: debemos codiciar, ¿no? En pocas palabras, con el deseo de anhelar los dones, ser celosos de algo, quemarnos de deseo. Debemos tener en claro conocimiento y entendimiento de los dones. Esto quiere decir de que de una u otra manera nuestra parte en movernos hacia los dones puede ser mal vista, mal interpretada, pero debemos de avivar el fuego del Espíritu Santo, y avivar significa de una u otra manera mantener la llama viva siempre. Según Timoteo capítulo 1, versículo 6. En Romanos capítulo 12, versículo 6 encontramos de que debemos ejercitar nuestra fe y desear ser usados en los dones, ser usado en los dones. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 al 20 encontramos de que debemos ser vasos útiles para el Espíritu Santo y disponernos a ser usados por los dones. Dejar de ser. Debemos de ser usados por los dones. Debemos de estar dispuestos a ser usados por ellos y ser útiles al Espíritu Santo. Debemos caminar y servir en el amor de Dios con el motivo del bendecir a los demás. La base de todos los dones es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 dice: debemos orar y pedir al Señor que nos unja, nos guíe, inspire y permita movernos sin una expresión completa de sus dones. Esto es lo opuesto a la automotivación. Centrarse en sí mismo, exaltación. Es gente motivada, debemos de motivarnos.
Ahora, la descripción de Dios en un creyente en el Nuevo Testamento es algo bastante interesante. El verso clave es 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Esto quiere decir de que hay una verdad clave y que para ello es que Dios le ha dado a cada hijo suyo dones y habilidades, obras poderosas de su Espíritu y destrezas efectivas para el servicio. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20 quiere decir que el creyente del Nuevo Testamento debe de conocer estas cosas. Hay un propósito cuádruple de los dones. Interesante, es demostrar el amor, la misericordia y la compasión de Dios para las personas. Es edificar sobrenaturalmente y fortalecer a la iglesia. Es destruir las obras del diablo y liberar a los cautivos. Es evangelizar el mundo y alcanzar a los perdidos, llenando sobrenaturalmente las necesidades de las personas, confirmando la predicación del evangelio. Hasta aquí lo que la Biblia realmente enseña es que la Biblia nos enseña que no debemos ignorar los dones espirituales. La Biblia nos enseña que todo creyente debe tener al menos una manifestación del Espíritu obrando en su vida. 1 Corintios capítulo 12, 7. En Mateo capítulo 7, versículo 11, 1 Corintios 14, 1, Lucas capítulo 11, versículo 13, es que la Biblia enseña que debemos pedir a Dios dones espirituales y desearlos fuertemente. Tanto así que el Espíritu Santo es la fuente de los dones y Él elige y decide distribuir. Él distribuye qué dones deben de ser dados a cada creyente. Hebreos capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. La Biblia nos enseña a no descuidar los dones de nuestra vida, sino a avivar los dones de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 8 nos enseña de que la Biblia nos da a entender que el motivo para movernos en los dones es el amor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y el 11 es que la Biblia nos enseña que los dones del Espíritu son dados libre instantáneamente por el Espíritu Santo. No los merecemos ni los ganamos, ni hacemos cosas buenas para obtenerlos. Vienen solamente de gracia. En 1 Corintios capítulo 7, capítulo 12, versículo del 7 al 11, encontramos de que la Biblia enseña que los dones del Espíritu son para todo el cuerpo de Cristo, para obrar sobrenaturalmente, para hablar, ver y actuar como la voz, ojos y manos de Dios en toda la tierra. Muy bien, hasta aquí estamos viendo un poco acerca de lo que vendría siendo los dones y algo que entendemos allí donde estás. Quiero de que tú veas de que hay 5 y cómo podemos activar estos dones. Es importante tener en cuenta de que los dones pueden darse en abundancia en tu vida sobrenaturalmente por Dios, sobremaneramente por Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. En Romanos capítulo 1, versículo 11 y 2 y 2 Timoteo 1 al 6 dice, los dones pueden ser impartidos y activados por la imposición de manos en personas ungidas para el ministerio. Los dones pueden ser recibir si los deseamos y los pedimos en fe. Esto quiere decir Mateo 7, 11, 21, 22, Lucas 11, 3 y Marcos 11, 24. Los dones operan cuando damos el paso en fe valientemente, esperando que Dios nos use. Romanos capítulo 12, versículo 6. Quiero recalcar de que cuando nosotros vamos a Romanos y tratamos de ver un poco lo que es el ministerio, ¿no? Y los dones, y acerca de pedir la imposición de manos, es que se daba bíblicamente. Pero ahora, nos damos cuenta de que se pueden activar los dones cuando buscamos a Cristo. Los dones pueden darse en abundancia en la vida sobremaneramente por Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. En Romanos capítulo 1, versículo 11. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice que los dones pueden ser impartidos y activados por la imposición, ¿no? Y es allí donde son llamadas en el ministerio también por un llamado, y este llamado suele ser por Dios. Los dones pueden recibirse si los deseamos, si le pedimos en la fe. Mateo capítulo 7, versículo 11, versículo 21, versículo 22, Lucas 11, 13, Marcos 11, 24. Los dones operan cuando usamos en paso la fe valientemente, esperando que Dios nos use. Romanos capítulo 12, versículo 6. Lo más que practiquemos Él operar en los dones, profecía, dones de sanidad o palabras de ciencia, entonces creceremos más en los dones, al estar dispuestos, al estar conscientemente que somos utilizados por el Espíritu Santo como un vaso disponible, los dones fluirán más constantemente al usarlo y ejercitándolo podemos desarrollar nuestra fe para creer que el Espíritu Santo nos usará, ministra a la gente
ora por los enfermos, ayuda a los necesitados y los dones operarán por 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Y ahora, hay 5 claves que se debe de conocer y que estas claves se deben de una u otra manera dar. Punto número 1 es que son dados por la elección soberana de Dios. Son dadas por Dios, impartidos por la imposición de manos, ¿no? Recibidos por el pedirlo con la fe, operados cuando no vemos valientemente la fe y ejercitados por la práctica y el uso constante. Ahora, ¿cómo podemos desatar los dones espirituales, no? Los dones espirituales son los instrumentos de negocio, preparación divina, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Todo creyente puede recibir y operar en los dones del Espíritu. Podemos crecer y desarrollar en los dones. Hay algo mal en la iglesia hoy en día, porque la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para creer que sanar los enfermos, expulsar demonios y operar en los 9 dones del Espíritu no son para nosotros, sino para los ministerios. Pero debemos de quitar este pensamiento negativo de nosotros. Hemos sido entrenados y educados para creer que somos creyentes ordinarios, inadecuados, incapaces de hacer la obra de Dios. Nos hemos vuelto los espectadores de Dios y no el ejército de Dios. Dios nos invita a que hay una verdad clave, de que tú debes darte cuenta allí donde estás y empezar a creer que Dios te quiere usar en los dones del Espíritu y mostrar y demostrar así la realidad del Evangelio. Todos en nuestras propias fuerzas somos inadecuados. Por eso mismo necesitamos y tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder y vive a través de nosotros. Debemos operar y ministrar en la autoridad de que Jesús nos dio, no en nuestro talento ni autoridad. Es el poder de Cristo por medio del Espíritu Santo y su autoridad. Cada vez que tengas la ocasión de ministrar a alguien en necesidad, a alguien enfermo, deprimido, presa, de miedo, etcétera, el operar en los 9 dones del Espíritu implica un proceso de tiempo. Es crecer en nuestro conocimiento de Dios, el Espíritu Santo, y confiar en que Él nos usará. Dios quiere que le confiemos y obedezcamos. El problema es que mucha gente de la iglesia hoy no conoce realmente a Dios. Y esto es cierto porque hay muchas personas que estando en la iglesia no conocen de Cristo, no conocen de su espíritu. ¿Cuánto más aún hemos sido llamados nosotros hoy en día para ser utilizados por los dones del espíritu, que no solamente es parte para el pueblo de Dios, no solamente ni nosotros ni nos pertenece, sino que nosotros estamos llamados a operar con el Espíritu Santo, porque hay muchos dones que el Espíritu Santo nos puede ofrecer. Y aquellos dones nos invitan a participar en su ministerio. El Espíritu Santo escoge y es capaz de liberar tantos dones específicos para operar en medio de sí mismo, para resolver necesidades de alguien en un momento específico. Dese cuenta de la necesidad que hay en ese momento y en base a ello escoge un don que Dios quiere que le ministre por medio de ti. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Dios de una u otra manera nos invita. Él nos hace esa hermosa invitación a participar, no solamente a conocer de los ministerios, sino a que tú puedas ser parte del ejército de Cristo. Si bien es cierto, hemos sido olvidados y nunca hemos sido capaces de aceptar de que Dios nos quiere utilizar, de que Dios nos puede proveer como instrumento suyo. Y para ello es importante conocer los ministerios, para ello es importante conocer los dones que el Espíritu Santo nos puede ofrecer. Solamente estando con Cristo y buscando diariamente el derramamiento del Espíritu Santo, vamos a conocer estas cosas, porque cuando estamos con Cristo, andamos con Cristo y buscamos de Él, somos portadores de luz para aquellas personas que se encuentran en tinieblas. Para aquellas personas que desean conocer a Cristo, allí estamos nosotros. Y está el agente que es el Espíritu Santo. Este agente, ser maravilloso, nos permite de una u otra manera tener implicancias de dones que serán de diferentes formas dadas en el compartimiento de la palabra de Cristo. Dios nos ayuda a liberarnos, Dios nos ayuda a obedecerlo. Y para obedecerlo y cumplir su misión, Él nos pide constantemente que aprendamos a ver esos dones maravillosos. Y es por ello que te invito a que puedas ver el otro video. En el otro video vamos a ver
el profeta y el don de profecía. Vamos a ver en cuánto este don es por medio del Espíritu Santo y ofrecido, y a quién se le fue dado en aquel momento y en aquellos tiempos bíblicos. No lo olvides, vamos a verlo en el siguiente video.